Bienvenidos a Eco de tu Voz. Estamos acá un día más para compartir un nuevo episodio. Y en este caso vamos a comenzar con este nuevo episodio que está titulado como Dignos por su amor. Y viene un poco de, de algunas situaciones que estamos viviendo en este último tiempo. Hemos vuelto aquí en Argentina, han vuelto algunas restricciones un poco más exigentes, y por eso también se viene escuchando, sí, se viene hablando mucho de todo aquello que Jesús está queriendo hacer en nuestras casas en el día de hoy, ¿sí? En estos tiempos en donde se recomienda que estemos cuidándonos y quedándonos en nuestras casas para también cuidar a los demás. Y leyendo, sí, las escrituras, particularmente he estado estudiando y he estado leyendo la historia que aparece en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Hay una historia que se va desarrollando entre los versículos 1 al 10, y justamente habla de un centurión, un oficial romano, que decide este, mm, buscar a Jesús, ¿sí? A través de ciertos dirigentes judíos, con el objetivo de que estos dirigentes judíos hablen en su nombre y le pidan a Jesús que vaya a visitar a este oficial romano a su hogar para poder, en este caso, sanar a un siervo del oficial, al cual este oficial lo amaba, ¿no? Y vamos a ir leyendo, ¿sí?, estos versículos poco a poco, vamos a ir meditando en ellos y vamos a ir viendo aquello que hoy Dios nos quiere hablar a través de sus escrituras. Entonces, sigamos al capítulo 7 de Lucas. Primeramente vamos a leer los versículos 1 al 3, ¿sí?, que dicen: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces, vemos que Jesús estaba hablando, ¿sí?, a su pueblo, y luego de haber dejado algunas enseñanzas, vuelve a Capernaum. Y mientras él volvía, este, hay, como menciona acá la Biblia, hay unos ancianos, ¿sí?, que se acercan a Jesús justamente con este pedido de este centurión, que fuera Jesús a su casa para sanar a su siervo que estaba a punto justamente de morir, ¿sí? Y me resulta interesante, ¿sí?, que la historia empieza de esta manera, en donde justamente el oficial no se siente digno de ir a hablar a Jesús él en persona, ¿sí?, sino que al no sentirse digno, lo que termina haciendo es enviar a justamente judíos, ¿sí?, que justamente tenían conocimientos de la Biblia, ¿sí?, y que tenían conocimientos de Dios y que estaban de cierta manera sirviendo, ¿sí?, a Dios, y decide enviarlos a ellos en lugar de ir él mismo a justamente rogarle y clamarle por la salvación, en este caso la sanación del siervo, de su siervo. Y, y me resulta interesante, digamos, y mi pregunta es, ¿por qué no se habrá presentado él mismo ante Jesús para pedirle este favor a Jesús, digamos? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le impidió a él acercarse a Jesús?
Este, me pregunto si habrá tenido miedo de que haya algún conflicto, ¿sí? Entre su nación con los israelitas, ¿sí? Este, porque por lo que podemos ver, ¿sí? Y por lo que menciona Lucas en su libro, dice que el oficial romano tenía una buena relación justamente con el pueblo israelita, había como una empatía, ¿no? Y entonces, digamos, ¿por qué se sintió indigno, digamos? ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué habrá reconocido este oficial en Jesús? Que tan solo con haber oído de él, directamente va y clama, ¿sí? Justamente buscando la sanación de su siervo. Y viendo, digamos, analizando un poco las acciones de este oficial, también me surgen las preguntas de si nosotros muchas veces nos sentimos indignos, ¿sí? De presentarnos ante Jesús y hablar con Él. Si muchas veces quizás en lugar de ir nosotros mismos, ¿sí? A hablar con Jesús, enviamos a otros, ¿sí? A que lo hagan por nosotros tan solo porque nos sentimos indignos, que es, digamos, aquello que nos hace sentir de esa manera. Y, y básicamente, digamos, la respuesta, digamos, es que no debemos sentirnos indignos de presentarnos ante Jesús. Justamente nosotros somos dignos de ir ante Jesús y presentarnos ante Él. Nosotros somos dignos de que Jesús venga a nosotros y de que nosotros recibamos a Jesús en nuestras casas, porque Él nos ama tal y como somos, ¿sí? Incluso aunque pequemos, incluso aunque muchas veces lo ignoremos, lo dejemos a un lado, incluso aunque este, no seamos obedientes ante lo que Él nos envía a hacer, Él nos ama así como somos y Él justamente lo que quiere hacer es venir a nosotros para transformarnos, ¿sí? Y justamente si nosotros dejamos entrar a Jesús, ¿sí? En nuestras casas, no debemos decirle, ok, quédate sentado ahí y no te muevas. No, porque justamente eso es lo que quiere hacer Jesús. Quiere entrar en nuestra intimidad, quiere conocernos y a la vez quiere transformarnos a su imagen y semejanza, ¿sí? Quiere hacer una transformación completa. Por eso es que debemos dejar entrar a Jesús en nuestras casas, debemos darle absolutamente todos los permisos para que Él obre en nosotros tal y como Él quiere hacerlo, ¿sí? Y también este, debemos ser conscientes, ¿sí? Y debemos estar predispuestos a saber que si Jesús entra en nuestras casas, ¿sí? Si nosotros lo dejamos entrar, si nosotros les damos justamente este permiso para que nos transforme, para que cambie todo nuestro hogar, es muy probable que en un principio algunas cosas no nos gusten tal y como Él lo está haciendo, pero sabemos que a medida que el tiempo vaya pasando, vamos a poder ver su mano obrando en nosotros y vamos a poder justamente amar la forma en la que Jesús nos transformó. Vamos a poder amar la forma en que Jesús decoró todo nuestro hogar, ¿sí? Y si volvemos, ¿sí? A la historia, al relato de, de, mm, de Jesús y del oficial, podemos ver que hay hombres llenos de fe y compasivos unos con otros, ¿sí? Primero es el centurión el que ruega y clama por la sanación de su siervo, y después son los ancianos los que ruegan justamente por este centurión, ¿sí? Y su siervo. Si vamos a Lucas, ¿sí?
de nuevo y seguimos leyendo los versículos 4 al 5 del capítulo 7. Dicen, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Acá también me resulta interesante el argumento que en este caso los ancianos están utilizando, ¿sí? Para darle a Jesús y para convencer a Jesús de que vaya, ¿sí? Y visite a este centurión romano. Y me imaginaba, digo, ¿y qué pasaría si este centurión romano no les hubiera edificado una sinagoga a los israelitas, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si no amaba, digamos, a los israelitas? En este caso Jesús hubiera ido de todas formas. Y si leemos los mismos versículos, en la versión Telea dicen, ellos fueron a ver a Jesús y le dijeron y le dieron el mensaje. Además le rogaron, por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó a construir una sinagoga para nosotros. Y la pregunta acá es, ¿digno o no digno? ¿Sí? Y digamos, ¿es digno este centurión de que Jesús vaya o no, ¿sí? A visitarlo y a responder ante el clamor de este oficial romano? Y justamente creo que acá Jesús nos demuestra que muchas veces este, somos nosotros mismos lo que decidimos si una persona es digna o no, ¿sí? De, del favor de Cristo, ¿sí? Muchas veces esa es nuestra manera de juzgar y de decidir por nuestras propias opiniones si alguien es digno o no de recibir a Cristo. Y justamente Cristo en realidad nos muestra que Él mira en realidad nuestro corazón, ¿sí? Y estoy seguro de que incluso aunque este oficial no hubiera construido una sinagoga o no, ¿sí? O quizás no amase a los israelitas, hubiera ido igual, ¿sí? Por la actitud y el corazón de este oficial. Así todo, digamos, este oficial amando a los israelitas tampoco es suficiente, ¿sí? No es suficiente que nosotros amemos solamente a nuestros prójimos, también nosotros tenemos que aceptar a Cristo en nuestros corazones. Entonces, así todo, podemos ver que Jesús había tomado la decisión de ir hacia la casa de este oficial romano para sanar a su siervo, ¿sí? Este, y digamos lo que hace en este caso Jesús justamente es responder, ¿sí? Ante este clamor, ¿sí? Em, Vemos que este oficial no solamente sabía que Jesús podía sanar, ¿sí? A su siervo, sino que depositó toda su confianza en él, ¿sí? Sabía que solamente Jesús podía ayudarlo en esta situación, digamos, ¿no? Por eso es que no solamente lo sabía, no solamente sabía que Jesús iba a poder sanarlo, sino que sabía que solamente Él lo podía hacer. Y es ahí en donde podemos ver toda su fe depositada en Cristo. Y podemos ver que, digamos, Él reconoce a Jesús como el Señor de señores, ¿sí? Y viendo un poco, digamos, este, a la luz de este pasaje y lo que venimos leyendo, la pregunta es, ¿a quién nosotros estamos presentando a Cristo? ¿Solo a los que nosotros creemos que son dignos de conocerlo en base a nuestros criterios? La pregunta es
Si nosotros estamos analizando de esa manera, entonces nosotros éramos dignos de conocer a Cristo y de recibirlo en nuestros corazones. Si seguimos leyendo, los versículos 6 y 8 dicen, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve digno por de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y justamente mientras en el capítulo anterior pudimos ver que Jesús hablaba de amar a nuestro prójimo, incluso de amar a nuestro enemigo, ¿sí? Mientras también podemos ver que Jesús comía, ¿sí? Con justamente pecadores, estaba rodeado de ellos. Este, podemos ver que este centurión se sentía indigno de estar ante la presencia de Jesucristo e incluso dejarlo entrar en su casa. Y este centurión tan solo decidió conformarse con la posibilidad de que Jesús sane a su siervo, ¿sí? En lugar de animarse a conocer a Cristo. Y es inevitable la pregunta de si este centurión habrá sido salvo. Y también la pregunta es, ¿cómo nosotros pretendemos ser salvos y conocer a Cristo si no le permitimos entrar a nuestra casa? El oficial reconocía, digamos, el poder que había en Cristo, reconocía la autoridad, ¿sí? Que él tenía que él tenía por sobre todas las cosas, para que cuando él ejecutara sus acciones, ¿sí? En este caso, hablando de Cristo, se hicieran, ¿sí? Se llevaran a cabo, ¿sí? Este, así todo, digamos, justamente este centurión, habiendo reconocido la autoridad de Cristo, es que decide poner su fe aún más allá, digamos, y dice, yo sé que si vos das la orden, mi siervo va a ser sano. Entonces en los versículos 9 al 10 podemos ver la respuesta de Jesús que dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús, digamos que se sorprende, ¿sí? De cierta manera, y, este, y decide sanar, ¿sí? A este siervo tan solo al mencionar, al dar la orden, ¿sí? Este, podemos ver justamente, como venimos hablando, que toda declaración de fe va acompañada, ¿sí? De una acción. En este caso, la acción del siervo, del centurión fue decirle, ok, no es necesario que vengas hasta acá, yo sé que vos vas a sanar a mi siervo incluso a la distancia. Y la acción fue enviar a estos amigos del centurión con esta declaración, ¿sí? Y con esta acción. Ahora, la pregunta es, si este siervo se hubiera animado a conocer a Cristo y a dejarlo entrar en su corazón, ¿sí? Teniendo en cuenta la fe que este centurión tenía en Jesús, ¿cuánto más podría haber hecho Jesús, ¿sí? En su vida? ¿Cuánto más podría hacer Jesús en nuestras vidas si tan solo lo dejamos entrar en nuestros corazones?
en nuestro hogar. Y creo que esto es lo que hoy debemos comenzar a- a permitirle a Jesús, ¿sí? Debemos abrir las puertas, ¿sí?, de nuestro corazón a Cristo para que venga a nosotros y nos transforme. Tenemos que poner nuestra fe en Él, creyendo que grandes y maravillosas cosas puede hacer en nuestras vidas, ¿sí? Incluso aunque no lo veamos, incluso aunque en el horizonte no veamos nada, Jesús quiere entrar en nuestras vidas, quiere morar en nosotros, ¿sí? Y quiere transformarnos. Es momento de que podamos declarar palabras de fe para nuestras vidas, para la vida de todos aquellos que están rodeándonos día a día y para, para que Jesús, ¿sí?, pueda obrar en nosotros. Debemos declarar palabras de esperanza, ¿sí?, de fe, sabiendo que Jesús puede transformar cada ambiente de nuestro hogar, cada ambiente de nuestro corazón, de nuestras vidas, ¿sí? Y debemos recordar también que somos dignos de recibir a Cristo y de hablar a Cristo tan solo porque Él nos ama tal y como somos. Este era el mensaje que hoy quería traerles, quería compartirles, y espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Espero que Dios haya hablado a sus vidas, y como siempre los invito a poder compartirse este mensaje a aquellas personas que los rodean y para que sea también de bendición para sus vidas, ¿sí? Este, ya para ir finalizando, vamos a estar encontrándonos el miércoles 7 de julio, para un nuevo mensaje, una nueva reflexión y para seguir recibiendo palabra de Dios. Nos estamos viendo.